Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. A las 6:40 de la tarde del 8 de octubre de 2011, en Córdoba, España, una situación angustiante se desencadenó en el parque conocido como la Ciudad de los Niños. José Bretón se encontraba pasando un día normal con sus dos hijos, Ruth de 6 años y José de 2 años, hasta que, mientras los niños jugaban, en un instante de distracción, desaparecieron de su vista. Este incidente, que tantas veces había terminado en meros sustos, tomó un giro trágico y se convirtió en uno de los crímenes más crueles de nuestra historia reciente. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas, dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Alba Sosa. Empezamos. Desesperados, José y su hermana buscaron a los niños incansablemente en cada rincón del parque. Sin embargo, su búsqueda fue en vano. Los pequeños no aparecían por ninguna parte. Ante la creciente angustia, decidieron llamar a la policía en un intento desesperado por encontrar a los niños desaparecidos. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota. Es que estamos en Huelva, no hemos venido para aquí el fin de semana en Córdoba. De acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. La niña lleva unas mallas rosas y una camiseta corta con listas rositas y blancas transversales. Rosa y blanca. ¿Y el niño? El niño una camiseta cortita azul con los bordes amarillitos y unos pantalones. ¿Qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. ¿Cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos pues no los veo. De acuerdo, pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. José Bretón Gómez, nacido en España en 1973, tuvo una vida marcada por episodios turbulentos. Después de ser expulsado del ejército y haber pasado por una dolorosa ruptura amorosa, José quedó sumido en una profunda depresión. En un intento desesperado por escapar del dolor, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas, pero incluso en este intento falló. Bretón trató de reconducir su vida, buscó ayuda profesional y fue tratado por un psiquiatra, aunque poco después acabó abandonando el tratamiento. Al ver que muchos de sus antiguos compañeros del ejército se unían a las fuerzas policiales, él también sintió el deseo de unirse, pero no pudo optar a ello por culpa de su baja estatura, de modo que finalmente emprendió una carrera como camionero y durante ese tiempo conoció a Ruth Ortiz, quien se convirtió en su esposa. A raíz del matrimonio, José se volvió abusivo y controlador hacia Ruth, pero ella quería ignorar las partes negativas de su matrimonio, quería ser madre. José se negó rotundamente y le dejó claro que, si quería tener hijos, sería ella quien se ocuparía de ellos. A pesar de esta advertencia, Ruth dio a luz a 2 bebés, su hija Ruth en octubre de 2005 y su hijo José en 2009. Con el tiempo, José no solo no se habituó a su rol de padre, sino que se volvió cada vez más peculiar en su comportamiento. Desarrolló manías extremas, como prohibir que sus hijos lo tocaran, exigir que su familia se lavara las manos compulsivamente, restringir sus interacciones verbales y evitar que comieran cerca de él. Esta situación llevó a que los niños no pudieran disfrutar de una infancia normal con juegos y risas y sin gritos. La situación se volvió insostenible para Ruth, quien decidió separarse y se mudó con sus hijos a Huelva mientras José regresaba a vivir con sus padres. A pesar de sus intentos desesperados por reconciliarse, enviando regalos y cartas, Ruth se mantuvo firme en su decisión de no volver con él.
Fue durante este proceso de divorcio que José mostró nuevamente su lado violento, enfureciéndose y atacando a Ruth. Finalmente, se acordó que los niños pasarían los días laborables con su madre y los fines de semana con su padre. Regresemos al 8 de octubre de 2011, el día de la desaparición. La policía se movilizó y solicitó a José que proporcionara una cronología detallada de sus actividades de las últimas horas, por si había alguna pista sospechosa. José relató que el día anterior había ido a buscar a los niños a Huelva, donde vivía su exmujer. Jugaron en casa de su hermana Catalina junto a sus primos, donde él los dejó por un momento para atender asuntos en su finca llamada Las Quemadillas, una extensa propiedad en la que tenía pendientes ciertos asuntos. Posteriormente, recogió a los niños y se dirigieron a la casa de su madre, donde él vivía entonces. Al día siguiente, José regresó a la casa de su hermana para cuidar de sus sobrinos mientras Catalina salía a hacer la compra. Más tarde, se fue para comer en casa de unos amigos y después llevaron a los niños al parque, el lugar donde ocurrió la desaparición. A primera vista, todo parecía una rutina normal que no levantaría sospechas. No obstante, el 9 de octubre, al enterarse de la desaparición, Ruth presentó una denuncia contra José Bretón, acusándolo de ser el responsable, aunque desconocía qué había sucedido exactamente con los niños. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Después de que José mencionara su visita a la finca de Las Quemadillas, la policía se dirigió allí para investigar. Nada más llegar, encontraron algo inusual: una gran hoguera junto a una mesa metálica. Los perros policía reaccionaron rápidamente y eso solo quería decir una cosa: habían detectado restos humanos. Alarmados por esta revelación, la policía llevó las cenizas al laboratorio para su análisis. Sin embargo, los resultados indicaron que los restos eran de roedores pequeños en lugar de seres humanos. Al preguntar a José sobre la hoguera, él explicó que simplemente estaba deshaciéndose de algunas cosas, incluyendo fotos de su exmujer, durante una limpieza de la casa. Este camino no condujo a ningún avance significativo, dejando la investigación en punto muerto. El 12 de octubre, la policía examinó las cámaras de seguridad del Parque Ciudad de los Niños, donde los pequeños habían desaparecido. Para su sorpresa, las grabaciones de ese día no mostraban a los niños en absoluto. Solo se veía a José Bretón paseando solo por el parque hasta que, de repente, comenzó a actuar de manera nerviosa y aterrada, como si algo terrible hubiera sucedido. Estaba simulando que sus hijos habían desaparecido, a pesar de que claramente no habían estado en el parque con él. Con esta nueva evidencia, se tomó la decisión de detener a José Bretón, ya que las contradicciones en su historia lo convertían en un sospechoso creíble. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. El 20 de octubre llevaron a José de regreso a Las Quemadillas para que repitiera los eventos tal como él los había descrito.
Durante la visita, la policía llevaba consigo un geolocalizador. Al ver el dispositivo, José preguntó: ¿para qué sirve eso? La policía le explicó que era para identificar posibles objetos enterrados en el terreno, a lo que Bretón respondió con indiferencia: pues mucha suerte. José fue encarcelado y para entonces la opinión pública estaba convencida de su culpabilidad en la desaparición de los niños. A pesar de la continuación de la investigación bajo secreto de sumario, todos los esfuerzos resultaron en vano. La sociedad exigía que el caso no se enfriara, que se siguiera buscando a los niños y que se hiciera justicia. Pasaron 10 meses desde la desaparición y parecía que sin más evidencias, Bretón podría quedar inimputable. La forense a cargo del análisis de los restos encontrados en la hoguera, Josefina Lamas, inicialmente declaró que eran de roedores, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, Ruth Ortiz sospechaba que algo no cuadraba y decidió contratar a otro forense para obtener una segunda opinión sobre las cenizas. Al examinar nuevamente los huesos, surgió una revelación impactante. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado en esos 10 meses que entre esos restos había huesos humanos? Los restos indicaban claramente que pertenecían a 2 niños diferentes de aproximadamente 9 y 2 años. Este mismo forense solicitó la opinión de un tercer experto, quien confirmó que, efectivamente, los huesos eran humanos. Esto dejó 2 cosas evidentes. José Bretón era muy probablemente el asesino de sus hijos y la primera forense a cargo había cometido un error imperdonable. La línea de tiempo reconstruida por la policía reveló lo siguiente. El 7 de octubre, José Bretón fue a buscar a sus hijas a Huelva, ya con la intención de cometer el crimen y con la idea de infligir el máximo daño posible a su esposa. Los llevó a casa de su hermana, mientras en el maletero tenía aproximadamente 80 litros de gasolina. Luego se dirigió a la finca de las Quemadillas, donde dejó los bidones, regresó a la casa de su hermana y, como parte de su coartada, sugirió ir juntos a la ciudad de los niños. Al día siguiente, volvieron a la casa de la hermana de José y a la hora del almuerzo, supuestamente se dirigieron a casa de unos amigos de José. Sin embargo, esto era falso. José llevó a los niños de vuelta a las Quemadillas y les administró grandes dosis de los ansiolíticos que tenía recetados, dejando a José mismo en la incertidumbre de si, antes de ser quemados, los niños estaban dormidos o ya muertos. Luego, Bretón envolvió a los niños en mantas y los arrojó a la hoguera, cubriendo sus cuerpos con una mesa metálica para intensificar el calor, llegando a temperaturas de hasta 2000 grados y avivando el fuego con la gasolina que había traído en el coche. Una vez que solo quedaban cenizas, se fue en su coche y, tal y como le había dicho a su hermana, se dirigió a la ciudad de los niños para fingir que había perdido a sus hijos. El 17 de junio de 2013, 2 años después, comenzó el juicio. En el tribunal, separada del asesino por una mampara, la madre de los niños, Ruth Ortiz, declaró con el corazón roto. El psicólogo me decía que no me tenía que crear ansiedad el que el padre se llevara a los niños, porque todas las madres lo pasan mal cuando se separan las primeras veces de sus hijos, y me dijo que lo que nos separábamos eran nosotros los padres, pero los niños no. Ruth tenía conocimiento de que José Bretón podía ser peligroso, pero nunca había imaginado la verdadera magnitud de sus temores. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Ni podía pensar en detalles ni nada, pero yo sabía que yo no volvía a ver a mis hijos. En el juicio, la familia materna de los niños, devastada, brindó su testimonio. Todos estuvieron de acuerdo en que José mostraba una frialdad calculada y una profunda rabia hacia su exmujer. La abuela lamentaba haber confiado a los niños con su padre, mientras que el hermano de Ruth relató que, en un arranque de enojo,
Bretón profirió una amenaza que finalmente se materializó. Empezó a gritarme y es que me quedé sin palabras, tal como le digo, no me esperaba la reacción. Yo no me merezco esto no me merezco, vamos, que esto me lo haga a mí, esto va a acabar muy mal, ¿eh? Un amigo de Bretón y primo de Ruth hizo declaraciones contundentes sobre algo que, según afirmó, José le había confesado en la cárcel. Sus palabras no dejaban margen a la duda sobre lo ocurrido. Bueno, y entonces lo último ya, cuando empezó a hablar de Alfonso, sí, hombre, y ahora que me digan que está enamorado del novio que tuvo hace 14 años, Alfonso. Digo, hombre, José, yo ahí he escuchado algo entre mi mujer y Ruth, ¿no? El nombre de Alfonso siempre salía. Dice, pues ¿sabes qué te digo? Eso la ha buscado esa. Ruth se la ha buscado. Se va a enterar esa no va a encontrar más los niños con vida. Eso fue la primera vez que me dijo. ¿Textualmente así? Textualmente así. Esa no va a encontrar nunca más a los niños con vida. Y eso lo estuvimos hablando cuando él me dijo, le dijo, José, estamos hablando de niños muertos, hay que tener cuidado. Si no te preocupes, Juan David, no me van a pillar. Sé cómo hacer las cosas. La policía te ha dado cuenta que no sabe dónde buscar. Digo, sí, pero que ten mucho cuidado, José, porque coño, tus familiares, alguien que sepa algo, que tiene mucho cuidado. Digo, mi abogado me ha dicho que aquí la única solución, al estar los niños muertos, es para salir de aquí, pues que se entere, darle una dirección y que la policía lo encuentre, pero que no salga de él. Me ha dicho y que no hablemos mucho porque nos pueden estar grabando. Él dice, no te preocupes. Mi abogado me dice que aquí no pueden grabar, está prohibido. Vale. Digo, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo porque no me fío ni un pelo, no sé que estén grabando, José. En ese momento digo, vamos a ver, José, con el telefonillo en la mano, digo, mueve el dedo cuando las preguntas que te haga sean sí o sean no. José, una prueba. Los niños están fuera de Córdoba, no movió el dedo. Los niños están en Córdoba, movió el dedo. Los niños están muertos, pero esos 2 días fue una afirmación mía, no fue una pregunta. Me movió el dedo, pero automáticamente me dijo que no quería hablar más. No quiero seguir con esto, Juan, no quiero seguir con esto. Me tienes que traer a Ruth. Luego hablamos y te digo todas las faltas, me tienes que traer a Ruth. Por favor, cuando no me vayas a dejar solo, por favor, no me vayas a dejar solo. Pues yo no vengo más, José, o te sinceras conmigo, o no. Pues yo no vengo más y lo siento mucho que no. Eso es lo que tú tienes. Bueno, ¿y cómo lo hago? Que es que no sé qué hacer. Digo, pues mira, primeramente sincerarte conmigo, José. A mí me puede decir niños vivos, niños muertos. Los niños están muertos, como me has dicho. Y me contesta, los niños están muertos. Sus palabras. Seguidamente me dice, pero no sé cómo hacerlo, Juan David, no sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo hacer, ¿qué? Eso viene ahora. No sé cómo hacerlo, Digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres que no sabes cómo hacerlo? Me gustaría decir la verdad, pero tengo un problema. ¿Cómo se lo cuenta a mi padre? ¿A su padre? A su padre, sobre todo a su padre, nada más que era a su padre. A pesar de todo, Bretón defendió su posición como un padre inocente y dedicado, manteniendo su versión de que sus hijos se habían perdido en el parque. Siempre habló de ellos en presente, alegando que era el primero en desear que regresaran sanos y salvos. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos, y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice, papá, agua. En sus declaraciones, Bretón afirmó haberse deshecho de los ansiolíticos que le habían recetado, lo que implicaba que no pudo habérselos dado a los niños. Además, explicó que la compra de grandes cantidades de gasolina no estaba destinada a la hoguera, sino a su propio vehículo, argumentando que era una medida de ahorro. ¿No es más fácil en un surtidor normal de gasolina, como hace todo el mundo, echarle gasolina? Bueno, es que ahí cada vez que reposto, pues ahorro cerca de 8 euros. Numerosos testigos comparecieron, incluyendo personas que habían visto a Bretón en el parque el día de la supuesta desaparición. Todos notaron que José estaba sorprendentemente calmado para alguien que, según afirmaba, había perdido a sus 2 hijos pequeños. Salimos por la acera y una vez que bordeábamos el parque sí que lo volvimos a ver otra vez a este hombre, pero a mí la sensación que me dio era de que estaba mucho más tranquilo y no buscaba, y yo el comentario que le hice a mi marido es que bien, ya no apareció porque este hombre está más tranquilo. Porque una persona que pierde a unos niños de esa edad, vamos, me estaría al borde de un ataque de ansiedad. Y estaba muy tranquilo.
Además, algunos residentes cercanos a la finca de las Quemadillas testificaron haber percibido un olor inusual proveniente de la hoguera que Bretón encendió aquel día. Ese olor no era igual a la madera quemada. No, para nada. La madera quemada huele a madera y el forraje que quema de cuando hacen la poda y es un olor distinto. Es que no le puedo explicar porque es como si oliese a tubo quemado de plástico, una cosa. Yo no lo había olido en mi vida. En el juicio, el psiquiatra de José Bretón describió su última consulta con él, trazando un perfil obsesivo del acusado y expresando sus temores de que pudiera hacerle daño a sus hijos. Este fue uno de los motivos por los cuales le recetó la medicación que, desafortunadamente, acabó con la vida de los pequeños. Una persona un tanto dominante y entonces pues, estaba más bien irritable, enfadado. Incluso la última reflexión que yo le hice, yo creo que la recordará, sabiendo cómo es, le dije, tú procura, porque digo, va a hacer algo con la señora, con los hijos. No, por supuesto, podía pensar que si es verdad que ha hecho lo que ha hecho, era eso. Efectivamente, él no me pidió ninguna medicación. Durante 2 horas y media, si va a por una receta, lo lógico es que en 20 minutos se acaba la consulta, se receta y se marcha. Efectivamente, no me pidió ninguna receta. Se lo mandé yo porque, como sé el diagnóstico que tiene, creí que le iba a venir bien si lo tomaba, que era la duda que podamos tener siempre con este tipo de pacientes, le podía ayudar a estar en otras condiciones menos obsesivas y más tranquilas y ver las cosas de otra manera. A pesar de todo, José se mostraba optimista, convencido de que sería absuelto y declarado inocente en el juicio, tal como expresaba su abogado. Él está contento con eso, dice que a él no le han demostrado todavía absolutamente nada y sobre todo tranquilo, yo lo veo muy tranquilo, era la instrucción que tenía desde el principio, que no hubiera un mal modo ni hubiera eso y desde luego hasta ahora la está siguiendo al pie de la letra. Incluso momentos antes de la sentencia, cuando tuvo la oportunidad de hablar por última vez, José Bretón seguía proclamándose inocente de todas las acusaciones en su contra. Intentaba desesperadamente presentarse como un padre afligido que seguía buscando a sus hijos desaparecidos. Y me parece increíble que al día de hoy todavía no sepamos dónde están mis hijos. El 22 de julio de 2013, José Bretón recibió una condena de 40 años de prisión, 20 años por cada uno de sus hijos. Durante el pronunciamiento del veredicto, su rostro permaneció imperturbable, apenas mostrando una pizca de emoción. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable. Los jurados estiman por unanimidad que no debe proponerse al Gobierno de la Nación el indulto de la pena que le deba ser impuesta. A lo largo de su tiempo en prisión, José ha intentado impugnar la sentencia en varias ocasiones, pero todas sus apelaciones han sido rechazadas, exceptuando la última. Inicialmente fue condenado por simular un secuestro, pero posteriormente también fue condenado por secuestro y asesinato de los niños. Estas dos condenas contradictorias llevaron a una revisión del caso, donde el juez finalmente falló a favor de José. Como resultado, su condena se redujo de 40 a 25 años. Tras esta reducción de sentencia, lo más probable es que José Bretón, el monstruo que arrebató la vida a sus hijos de una forma cruel y desalmada, algún día vuelva a conocer la libertad, aunque la realidad es que, en los corazones de la familia de los pequeños, ninguna condena llenaría el hueco dejado por la muerte de Ruth y José. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.